Bien. Hola. Gracias a todos por recibirme hoy. Hoy estaré sustituyendo a Caroline, obviamente. Haré unos breves comentarios y luego pasaremos a sus preguntas. Como saben, el fin de semana el presidente anunció el proyecto Libertad. Y el objetivo es, francamente, si quieren saberlo, rescatar a casi 23,000 civiles de 87 países atrapados en el Golfo, abandonados a su suerte en el Golfo Pérsico por este régimen iraní. Desde hace más de 2 meses, estos marineros y tripulantes comerciales inocentes están varados en el mar. Porque Irán está llevando a cabo algo que no es solo criminal. Es criminal, sin duda, pero este bloqueo del estrecho de Hormuz es desesperado y destructivo. Naciones de todo el mundo, la gran mayoría de las cuales ni siquiera participan en hostilidades militares, están ahora en riesgo, no solo de perder su carga, sino las vidas de sus propios ciudadanos. Debido a este bloqueo, estos barcos, ya saben, no se deja un barco ahí fuera tanto tiempo, se empiezan a quedar sin comida, se quedan sin agua potable, suministros esenciales y están a merced de esta piratería. Lo que es piratería. Y no solo eso, sino que algunos les han disparado y han lanzado ataques sin sentido contra varios barcos civiles. Francamente, por decirlo así, son víctimas inocentes. Son países barcos y demás que no tienen nada que ver con esto y sin embargo están atrapados y siendo tomados como rehenes. Solo porque Irán pudo hacerlo, tal como el régimen masacró brutalmente a decenas de miles de sus ciudadanos por el delito de protestar pacíficamente. Porque no están contentos con la calidad de vida en Irán hoy, así que son blancos fáciles. Están aislados, están hambrientos, son vulnerables y al menos 10 marineros ya han muerto como resultado, marineros civiles. Así que ya muchas naciones en privado y algunas en público han pedido a Estados Unidos ayuda para liberar sus barcos y restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y en esta arteria crítica del comercio mundial. Y así el presidente Trump, como siempre hace, dio un paso al frente y respondió a sus peticiones de ayuda. Y ha ordenado al ejército de Estados Unidos guiar a estos barcos varados a un lugar seguro, para darles una burbuja protectora bajo la cual operar, mover productos y salir de allí fuera de peligro. Y este es el primer paso para reabrir el estrecho y poner fin a este último acto de sabotaje económico del régimen. Lo hacemos no solo porque nos lo pidieron, sino porque somos los únicos que podemos. Solo nosotros tenemos el poder de dar los pasos que hemos dado ahora. Bajo este presidente, bajo el presidente Trump, Estados Unidos ayudará a nuestros amigos. Nos enfrentaremos a regímenes rebeldes como el de Teherán y no nos avergonzará. Usar nuestro poder y capacidades para proyectar fuerza militar al servicio de nuestro interés nacional por encima de todo. Ahora, lo que es muy importante que informen y que todos entiendan es que esta no es una operación ofensiva. Esta es una operación defensiva. Y lo que eso significa es muy sencillo. No habrá disparos a menos que nos disparen primero. No los estamos atacando. Pero si nos atacan o atacan a un barco, hay que responder a eso. No vas a dejar que una lancha rápida se acerque a un barco y lo acribille. Vamos a responder a ello y hemos tenido éxito en eso. No sé cuál es el número exacto, pero sé que varias de esas lanchas rápidas han sido atacadas y seguiremos si son una amenaza para nuestras fuerzas. Derribaremos drones, derribaremos misiles, pero es de naturaleza defensiva. Esto es defensivo. Así que si oyen historias de ataques y lanzamientos, de fuego cruzado, no es fuego cruzado. Solo respondemos si nos atacan primero. Esta es una operación defensiva y eso es lo que está ocurriendo aquí. Solo sobre la importancia de los estrechos por un momento. Esto es aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo. Junto con volúmenes significativos de combustible y fertilizantes que pasan por el estrecho de Hormuz, no se puede permitir que el régimen iraní dicte quién usa esta vía vital. No creo que esto se esté informando lo suficiente. Tal vez informen. No leo a todos, no sé cuántos malditos medios hay aquí, no sé quiénes son todos. Quiero decir, sé quiénes son algunos, pero no todos, pero diré esto al respecto. Esta es una vía navegable internacional. Bien, esta es una vía navegable internacional. Y el derecho internacional es muy claro y me encanta porque todo el mundo siempre habla del derecho internacional en esto. El derecho internacional en esto es muy claro. Vías navegables internacionales, ningún país puede controlarlas. No hay ley internacional que te permita decir, voy a poner minas en aguas internacionales y voy a volar barcos que no nos escuchen e intenten pasar. Eso es lo que Irán está haciendo. Este es un acto criminal y alguien tiene que hacer algo al respecto. Algo tiene que hacerse. Es completamente ilegal, completamente ilegítimo y completamente inaceptable. Y por eso el ejército de Estados Unidos guía barcos comerciales varados de forma segura por el estrecho y trabaja para restaurar la libertad de navegación y poner fin a estos esfuerzos de mantener a la economía global como rehén. Hasta ahora, como prueba de concepto y prueba de funcionamiento, 2 barcos
Mercantes con bandera estadounidense han cruzado con éxito el estrecho de Hormuz en las primeras etapas de este proyecto y ahora siguen su camino a salvo. El ejército de Estados Unidos despliega los recursos necesarios para extender este paraguas defensivo sobre el transporte comercial. Pero no debe haber ningún error. Y como ya dije, esta es una operación defensiva. Quiero reiterar ese punto. Es importante entender esto. Si no se disparan a estos barcos y no se nos dispara a nosotros, no dispararemos. Pero si nos disparan, responderemos y responderemos con una eficiencia letal. Los recursos que apoyan este proyecto, por cierto, incluyen destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas de dominio múltiple y 15,000 de los mejores militares del planeta. Estas fuerzas ya han destruido, como les dije antes, pensé que eran 6, son 7 lanchas rápidas iraníes que no atendieron nuestras advertencias. Y por lanchas rápidas, hablamos de que, ya saben, algunas de estas cosas parecen Boston Whalers. Bien, así que no son como barcos de la Armada. Pero aún así, vienen rápido hacia estos barcos, intentan rodearlos, intentan dañarlos. No vamos a permitir que eso pase. Así que 7 de ellas están ahora en el fondo del mar, junto con, por cierto, el resto de la Armada de Irán. Ahí es donde pueden encontrar su armada hoy. Y vamos a seguir despejando sistemáticamente este pasaje por los estrechos para restaurar la libertad de navegación. Ahora, mientras este proyecto progresa de forma constante, la Operación Furia Épica, la Furia Económica, sigue imponiendo la máxima presión al régimen iraní y a lo que queda de su ya frágil economía. Hoy, la inflación en Irán es del 70% y su moneda está en una caída libre total y absoluta. La aplicación de las sanciones de Estados Unidos se está intensificando. Avanza al unísono con el bloqueo naval para degradar la capacidad de Irán de generar, mover y repatriar ingresos. Ataca directamente las principales vías de ingresos del régimen. Solo el bloqueo le está costando a Irán hasta $500 millones al día en ingresos perdidos. El 90% del comercio total iraní se ha detenido, causando daños permanentes a su infraestructura petrolera, ya que los pozos se ven obligados a cerrar. Repito, todo esto es en respuesta a su piratería. No puede ser que existan estos estrechos y que vuelen cualquier barco que se mueva y que los únicos que pasen sean los suyos. No puede haber una situación en la que los estrechos se cierren para todos los demás, pero ellos se beneficien de la piratería. Eso no puede pasar. Por eso el bloqueo está en marcha y por eso estas sanciones los están paralizando. Cualquier entidad financiera extranjera, por cierto, el Tesoro está identificando y cortando cada dólar de ingresos que fluye hacia este régimen. Así que, miren, cualquier institución financiera extranjera o actor comercial que facilite la evasión de sanciones de Irán se enfrentará a sanciones secundarias y a la pérdida de acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Como ha dicho el presidente Trump, y los hechos lo confirman claramente, los Estados Unidos de América tienen todas las cartas. No hay ningún escenario aquí en el que, si deciden sumarse a una escalada, acaben teniendo la última palabra. Pero nuestra preferencia es que estos estrechos se abran como se supone que deben abrirse, volviendo a como era antes. Que cualquiera pueda usarlos, sin minas en el agua, nadie pagando peajes. A eso tenemos que volver, y ese es el objetivo aquí. Sin embargo, cada día que el conflicto continúe, nuestra presión sobre Irán seguirá aumentando y su posición seguirá debilitándose, sobre todo cuando el bloqueo empiece a hacer mella junto con las sanciones. Así que miren, ha llegado el momento de que Irán tome una decisión sensata. Y no les resulta fácil hacerlo, obviamente, porque tienen una fractura en su propio sistema de liderazgo. Y aparte de eso, quiero decir, los altos cargos de ese gobierno están, por decirlo menos, ya saben, están mal de la cabeza. Y por eso tenemos que abordar eso. Y es difícil porque es complicado superar eso en su sistema. Pero es importante que tomen una decisión sensata, la que sea correcta para su pueblo. El presidente, nuestro presidente, ha demostrado una y otra vez que su preferencia es la paz. Pero Irán debe aceptar la realidad de la situación, sentarse a la mesa de negociación y aceptar términos que sean buenos para ellos, pero en última instancia buenos para el mundo. La vía diplomática, si hay una vía diplomática real, no estoy seguro de que la haya, pero si hay una vía diplomática real y seguimos explorándola, Steve y Jared están trabajando muy duro en ello. Si existe tal vía, podría ser una que los lleve a la reconstrucción, a la prosperidad y a la estabilidad y a no representar una amenaza para el mundo. La alternativa es un aislamiento creciente, el colapso económico y, en última instancia, la derrota total. Sé cuál es la decisión correcta para Irán. Espero que las personas que toman las decisiones allí tomen la correcta. El último punto que quisiera señalar, y es realmente importante que lo entiendan, es que no deberían poner a prueba la voluntad de los Estados Unidos, al menos no bajo el mandato del presidente Donald Trump. Ha demostrado una y otra vez que cumplirá con lo que dice. Y si lo ponen a prueba, al final ellos perderán. Por las malas, por las buenas, a la larga o pronto perderán.
Y con eso es momento de pasar a sus preguntas. Así que, Catherine, ¿por qué no empezamos contigo primero? Soy Catherine Herridge, periodista independiente. Secretario Rubio, ¿ha visto indicios recientes de que Irán esté dispuesto a abandonar su programa nuclear, que sea creíble, verificable y que lleve a una desescalada inmediata? Bueno, miren, este es un problema de larga data para ellos, ¿no? Es decir, siempre han dicho que no quieren un arma nuclear. Seamos claros, siempre lo han dicho, pero no lo dicen en serio. Y dirán, bueno, ¿cómo sabe que no lo dicen en serio? Bueno, no lo dicen en serio porque hacen todo, están haciendo todo, e históricamente han intentado hacer todo lo que se hace. Si se quiere un programa de armas nucleares, por ejemplo, innovan e intentan innovar misiles de largo alcance que ahora, en algunos casos, pueden llegar a gran parte de Europa. Ellos enriquecen, construyen estas grandes centrifugadoras subterráneas para actividades de enriquecimiento. Hay muchos países en el mundo involucrados en el negocio del enriquecimiento, pero estos tipos lo hacen en montañas, cuevas y a escondidas. Ellos siempre han tenido componentes secretos en su programa nuclear sin revelar al mundo. Y sabemos con certeza que conservan uranio altamente enriquecido al 60%, que así lo hicieron. Y eso no tiene ningún uso civil, ninguno, cero absoluto. Así que tienen la oportunidad de aceptar algo que deje claro que no les interesa un arma nuclear. Una cosa es decir que no queremos un arma nuclear. Otra cosa es hacer lo necesario para demostrar que no quieres un arma nuclear. Por cierto, si lo que Irán quiere es un programa nuclear civil para centrales eléctricas y demás, hay muchos países que tienen eso y no enriquecen. Ellos importan el material enriquecido. Saben, podrían tener eso si fuera lo que quisieran, pero no actúan como si eso fuera lo que quieren. Actúan como si quisieran un programa nuclear militar. Eso es inaceptable. Así que ese es el proceso en el que estamos ahora para crear. Ese es el objetivo de esta diplomacia. Es llegar a un nivel de entendimiento sobre los temas que han aceptado negociar. No tenemos que tener el acuerdo redactado en un día. Esto es muy complejo y técnico. Pero debemos tener una solución diplomática que sea muy clara sobre los temas que están dispuestos a negociar y el alcance y las concesiones que harán al inicio para que las charlas valgan la pena. En eso trabajan Stephen Jarrett y todo el equipo y espero tener buenas noticias al respecto. Ese es el resultado que preferiríamos. Ese es el resultado que habríamos preferido hace un año. Ese es el resultado que creo que la mayoría habríamos preferido hace mucho tiempo. Pero esa no es la opción que nos han dado dada su actividad. Muy bien, ¿puedo? No hay forma de que decida a quién darle la palabra. Simplemente voy a señalar al medio, usted ahí. Sí, claro, en la fila de atrás, justo ahí. Gracias, presidente. No puedo con todos. Muy bien, adelante. Gracias, secretario Rubio. Siga a la derecha. Bienvenido a la Casa Blanca. ¿Qué dice? ¿Me habla a mí, señor? Sí, a usted. Sí, señor. Gracias. Tengo 2 preguntas sobre 2 temas distintos que entran. ¿Tienen derecho a 2 preguntas para esto? 2 preguntas. Solo una, hay mucha gente aquí. Que caen bajo su competencia. Está bien. Bueno, usted responda. Puede hacerme 2 preguntas. Yo le daré una respuesta, adelante, y elegiré la que más me guste. Gracias, señor secretario. La primera tiene que ver con el bloqueo. Hay legisladores de ambos partidos que afirman que el bloqueo es un acto de guerra. ¿Qué dice usted a eso? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el embargo de combustible a Cuba. ¿Cuánto tiempo, señor secretario, durará eso? Bien, 2 cosas. Muy bien, responderé a sus 2 preguntas, porque la segunda también me gusta. La primera sobre el bloqueo. ¿Y por qué tenemos un bloqueo? Tenemos un bloqueo porque ellos cerraron los estrechos. No sé con qué congresistas está hablando, pero esto es lo que yo les preguntaría. Se lo preguntaría a todos aquí. Es muy sencillo. Estos tipos han cerrado el estrecho de Hormuz. Esto es lo que Irán está diciendo. Cerraremos los estrechos. Nadie puede pasar. Ningún país del mundo puede pasar a menos que se lo permitamos y nos paguen. Pero nuestros barcos pueden pasar, o sea, los barcos iraníes cuanto quieran. Eso es una locura. ¿Quién aceptaría eso? ¿Cómo vamos a permitir que ellos cierren los estrechos a todo el mundo? ¿Y que los únicos autorizados a pasar por allí sin pagar nada sean los iraníes? Si se permite eso, mantendrán los estrechos cerrados para siempre. Están intentando que esto sea la nueva normalidad. Bajo ningún concepto podemos permitir que normalicen el volar barcos comerciales y poner minas. Así que la respuesta a eso es que vamos a bloquear sus barcos. Si los barcos de nadie salen, los barcos de ustedes tampoco saldrán. Eso no es un acto de guerra, es una medida defensiva. Es una respuesta a lo que ellos han decidido hacer. ¿Saben que sí es un acto de guerra? Poner minas en el agua. ¿Por qué los congresistas, quienes sean que se quejan de esto, no se ocupan de eso? Estos tipos pusieron minas en el agua. Eso solo, minar las aguas es ilegal, y punto, bajo cualquier circunstancia. Y lo han hecho. Esto es una locura, pero es lo que han hecho. Sobre Cuba, el bloqueo petrolero a Cuba. No hay un bloqueo petrolero a Cuba, de por sí. Esto es lo que pasa con Cuba. Bien, Cuba solía recibir petróleo gratis. Venezuela solía darles un montón de petróleo gratis.
Tomaban como el 60% de ese petróleo y lo revendían. Ni siquiera iba en beneficio del pueblo. Así que el único bloqueo es que los venezolanos han decidido que ya no les darán petróleo gratis. Y ya se imaginarán hoy día, con los precios actuales, nadie regala petróleo, y menos a un régimen fallido. Así que el problema de Cuba es peor. Su modelo económico no funciona. No funciona. Y los que están al mando no pueden arreglarlo. Y no pueden arreglarlo no solo por ser comunistas, que ya es malo, sino por ser comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es uno incompetente. Y así, comunistas incompetentes dirigen ese país, no saben cómo arreglarlo. De verdad que no. Y tenemos a 90 millas de nuestras costas un estado fallido, que además resulta ser territorio amigo para algunos de nuestros adversarios, así que es un statu quo inaceptable. Me ocuparé de ello, pero no hoy. Bien. Muy bien, vamos al frente. Ahí mismo, secretario. Rubio. Secretario, Rubio. usted va al Vaticano a reunirse con el Papa. ¿Es un intento de suavizar las cosas con el Papa, dada la retórica entre el presidente Trump y el Papa Leo? No, es un viaje que teníamos planeado de antes y obviamente han pasado algunas cosas. No, miren, hay mucho de qué hablar con el Vaticano. Les daré un ejemplo. El Papa acaba de regresar de un viaje a África, donde la iglesia está creciendo con mucho vigor. Y compartimos preocupaciones sobre la libertad religiosa en diferentes partes del mundo. Nos encantaría hablar con ellos sobre eso. El tema de Cuba. Saben, le dimos a Cuba $6 millones en ayuda humanitaria, pero obviamente no nos dejan distribuirla. La distribuimos a través de la iglesia. Nos gustaría hacer más. Estamos dispuestos a dar más ayuda humanitaria a Cuba, por cierto, distribuirla por la iglesia, pero el régimen cubano debe permitirlo. No nos permiten darle a su propio pueblo más ayuda humanitaria, y estamos dispuestos a hacerlo a través de la iglesia. Así que hay mucho de qué hablar. Y el presidente dijo recientemente que el Papa está poniendo en peligro a muchos católicos por su retórica sobre la guerra de Irán. ¿Es ese un sentimiento con el que está de acuerdo? Bueno, no creo que sea una descripción exacta de lo que dijo. Creo que lo que el presidente dijo básicamente es que Irán no puede tener un arma nuclear, porque la usarían contra lugares que tienen muchos católicos y cristianos y otros para el caso, vuelve al punto central. Creo que el presidente, sin intentar hablar por él, pero creo que puedo caracterizarlo de esta manera. Él no entiende por qué alguien, dejando de lado al Papa, el presidente y yo, de hecho creo que la mayoría, no puedo entender por qué alguien pensaría que es buena idea que Irán tenga un arma nuclear. Miren lo que están haciendo con los estrechos ahora mismo. Tienen a todo el mundo como rehén. Tienen a estos marineros, ya saben, en barcos comerciales que van a morir de hambre allá afuera. No les importa. No les importa que esto esté hundiendo las economías de todo el mundo, incluso las de sus propios aliados. Esto es lo que están haciendo con los estrechos. ¿Qué creen que harían si tuvieran un arma nuclear? Tendrían al mundo como rehén con esa arma nuclear. Eso es lo que harían. Le harían exactamente al mundo con un arma nuclear lo que están haciendo ahora con los estrechos. Y creo que el punto del presidente es que le resulta incomprensible cómo alguien no puede ver eso como un resultado y un riesgo inaceptables. Es desconcertante. Y alguien tiene que hacer algo al respecto. La diferencia entre este presidente y los 6 que le precedieron es que él es el único que realmente ha estado dispuesto a hacer algo al respecto. Todos dicen que Irán no puede tener un arma nuclear, pero hay que hacer algo al respecto en algún momento. Y él ha estado dispuesto a enfrentar esa amenaza. Y eso es lo que prometió que haría cuando fue elegido, por cierto, a enfrentar amenazas como esta. Señor secretario. ¿Secretario? Ahí mismo. Sí, usted. Gracias, secretario. Ojalá supiera sus nombres, chicos. Les pido disculpas. ¿Pueden ponerse etiquetas con sus nombres? Muchas gracias, señor secretario. ¿Con quién está? ¿Con quién está? Estoy con Rudao Media Network. Señor secretario, el presidente ha dicho varias veces que se proporcionaron armas a los grupos kurdos para que se las pasaran al pueblo iraní. Sin embargo, los partidos políticos kurdos y el gobierno regional dicen que no han recibido tales armas. Incluso algunos afirman que estas armas permanecen en la base de Estados Unidos en la región. ¿Puede aclarar a quién se le dieron esas armas y si tienen la intención de recuperarlas o si todavía quieren pasárselas al pueblo iraní? Sí, miren, en última instancia lo que el presidente está expresando, y creo que repetidamente, es que desearía que el pueblo iraní tuviera, ya saben, miren, está desconsolado por estas imágenes. Piénsenlo, son iraníes, ¿de acuerdo? Están descontentos porque su economía no les funciona. No tienen libertad. No tienen la oportunidad de expresarse. Ya saben, tienen amigos a los que les han disparado en la cabeza porque están protestando. Y a él simplemente le rompe el corazón ver eso. Estas personas son abusadas de esta manera y no tienen medidas que tomar contra su propio gobierno como resultado de ello. Por cierto, esto se remonta, si recuerdan, las protestas de 2009, donde masacraron a la gente en la calle. Este es un régimen vicioso, chicos. ¿De acuerdo? Son personas que cuelgan a la gente de grúas en la plaza del pueblo para que todos puedan ver.
Continúan con estas ejecuciones de personas y lo han hecho y continúan haciéndolo desde hace más de una década y media. Y por eso creo que lo que el presidente está expresando es el deseo que él tiene de que el pueblo iraní tuviera la capacidad de defenderse de algunas de estas cosas que les están pasando. Y yo vería eso como algo distinto y separado de los detalles de esta operación que estaba en curso antes de que concluyera, y ciertamente diferente de la operación que se está llevando a cabo ahora. Justo ahí de azul. Respecto a Colombia, señor secretario, nosotros... Justo detrás de usted, no Colombia. Justo ahí, sí, señora. Señor secretario, muchas gracias. Sobre el Líbano, ¿estamos en un alto el fuego o en menos fuego? Y la segunda pregunta, ¿cree que sería capaz de lograr un acuerdo entre el Líbano e Israel sin arriesgarse a una guerra civil en el Líbano? ¿Qué está haciendo para arriesgar? ¿Qué está haciendo para...? No, lo entiendo. Entiendo la esencia de la pregunta. Así que miren, este es el desafío con el Líbano, ¿de acuerdo? No hay ningún problema entre el gobierno libanés y el gobierno israelí. Israel no reclama que ninguna tierra en el Líbano les pertenezca. Y en general creo que un acuerdo de paz entre el Líbano e Israel es inminentemente alcanzable y debería serlo. El problema con Israel y el Líbano no es Israel ni el Líbano, es Hezbollah. Hezbollah opera desde el interior del territorio libanés. Aterrorizan y atacan a los israelíes, pero también están infligiendo un daño tremendo al pueblo libanés. La razón por la que el Líbano es atacado por Israel es por Hezbollah, porque Hezbollah se esconde en alguna casa, lanza cohetes contra los israelíes y luego los atacan. Así que lo que están viendo ahora son respuestas israelíes a ataques o amenazas percibidas. Y esto no es nuevo. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es involucrar a los gobiernos libanés e israelí bajo nuestra mediación en la mesa para lograr esto. Y eso es tener fuerzas armadas libanesas y un gobierno libanés, no solo con la voluntad, sino con la capacidad de empezar a desafiar a Hezbollah y desarmarlos. Porque el pueblo libanés también es víctima de Hezbollah. Y por cierto, sobre el tema de Hezbollah y el Líbano, ¿quién está detrás de Hezbollah? ¿Por qué existen? Son un agente de Irán. Si recorres ese Medio Oriente e identificas cada problema, Hamas, Hezbollah, hasta cierto punto los hutíes, obviamente, y otros, detrás de cada uno de estos grupos está Teherán. Así que aparte de las armas nucleares, aparte de todas estas otras cosas, estos tipos están detrás de todos los malos actores. Hezbollah es un ala, es una extensión del deseo iraní de desestabilizar la región. Así que estamos muy comprometidos con este proceso. No va a ser fácil. Me está haciendo una pregunta compleja. ¿Sabe que esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo? No va a ser fácil. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que ambas partes sigan hablando para que se pueda progresar en algún tipo de alto el fuego permanente que no sea constantemente arruinado por Hezbollah y por la violencia de Hezbollah. Justo en el medio. Muchas gracias. Solo improviso, ¿de acuerdo? Justo ahí, sí señor. Mencionó los 2 barcos estadounidenses que cruzaron de forma segura el estrecho de Hormuz. ¿Se les está diciendo a otros barcos que es más seguro volver a los niveles regulares o seguiremos viendo límites en el futuro previsible? Por razones obvias, no voy a decir con quién hablamos ni a quién pedimos que se mueva. Queremos que estas operaciones sean seguras. Cuando todo se desarrolle y los barcos pasen, anunciaremos eso después, solo por seguridad operativa. Pero el objetivo aquí es bastante simple. Establecer una zona de tránsito protegida por una burbuja de los Estados Unidos con activos navales y aéreos y permitir que los barcos que quieran moverse por allí y llegar al mercado para empezar a aumentar la confianza en la capacidad de hacerlo. Eso no sucede en 12 horas. Lleva tiempo establecer esa burbuja y ganar esa confianza, pero ese es el objetivo. Hemos estado en contacto, no sé, con varias navieras diferentes sobre el movimiento y esperamos seguir mejorando la situación de seguridad. Y empezaremos a ver algo de ese movimiento y lo anunciaremos a medida que ocurra, a posteriori. No vamos a estar transmitiendo, oigan, mañana a las 12 el barco X va a pasar por aquí, por razones obvias, porque eso degrada la seguridad. Pero nos sentimos confiados en que vamos a poder lograrlo. Miren, no va a resolver todo el problema del estrecho, va a resolver gran parte de él. Pero es importante desafiar lo que Irán está haciendo ahora. Amigos, de nuevo, si se llevan algo hoy, y no puedo decirles qué escribir, pero no se puede permitir que Irán normalice este control del estrecho. Es completamente ilícito, ilegal. Es indignante. Todos los países deberían unirse para condenarlo y actuar. Estados Unidos ya ha dado un paso adelante y está intentando hacer algo. Respecto a Colombia, señor secretario, pero varios turistas... Lo siento, veremos si llegamos a Colombia hoy. Adelante, esperamos tras sus elecciones. Adelante. Señor secretario, Tomago Ross del Daily Mail tenía curiosidad por su reunión con el Comando Sur hace un rato. Había una foto, un mapa de Cuba detrás de usted. ¿Qué discutió con el Comando Sur sobre Cuba? ¿Y tiene alguna actualización sobre...? No voy a decirle lo que discutí con el Comando Sur.
pero tenía algo que ver con Cuba. No, yo estaba... Bueno, quiero decir, Cuba está en el Comando Sur, ya sabe, es la parte más cercana. Y sobre el segundo punto, yo estaba allí, nuestros embajadores estaban presentes de todo el hemisferio occidental. Me dirigí a ellos conociendo al general que acaba de tomar el mando del Comando Sur. Y resultó que había un mapa de Cuba, y dije, sería bueno si nos tomáramos una foto frente a ese mapa, porque es como lo más cercano en el Comando Sur a los Estados Unidos. Así que ahí está. Tenemos mapas de otros países, pero... ¿Qué hay de Groenlandia? ¿Alguna novedad? No tenían ese mapa allí, solo tenían... De rojo, justo ahí, de rojo. De rojo, de acuerdo. Cristina de Telemundo, señor secretario. ¿En español o en ambos? Sí, puede responder en español. Pero tendrán que traducirles a ellos lo que me preguntó. Así que lo diré en inglés y si puede, responda en ambos idiomas. Hoy revisé la página web del Departamento de Estado y todavía hay una recompensa de $25 millones por Diosdado Cabello, el secretario de Interior, por narcotráfico y narcoterrorismo. Me preguntaba si eso se ha puesto en pausa o si están negociando con la presidenta Delcy Rodríguez para que lo entreguen. No tengo ninguna actualización sobre eso. El sitio web es lo que es y ahí se mantiene. Esa política no ha cambiado. Pero, amigos, quiero decir, seamos un poco maduros aquí. No voy a contarles de qué estamos hablando con el líder de estos países. El Departamento de Estado sigue considerando a Diosdado Cabello un narcoterrorista y un narcotraficante, como dice en la página del Departamento de Estado. La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado y cuando cambie te dejaremos saber. La política de los Estados Unidos sobre ese tema, no ha cambiado. Cuando ocurra, ya saben, obviamente les informaremos, pero hoy no tengo noticias para ustedes sobre eso. Ahí mismo, la de verde. Iré con usted después. ¿Son todos ustedes de la televisión? No, sí. Muy bien, adelante, lo siento, adelante. Estoy aprendiendo, me dieron un mapita, no sé dónde lo puse. Algunos de ustedes tienen como X rojas. Es broma, no es cierto. Adelante, gracias. El precio promedio de la gasolina en el país ahora mismo es de $4.50. ¿Tiene alguna idea de cuánto tiempo se supone que los estadounidenses deben aceptar esto? ¿Cree que afectará a las mayorías republicanas en las elecciones de mitad de periodo? Bueno, no voy a especular sobre la política de esto. Usted puede decirme. Quiero decir, miren, obviamente está siendo impulsado por eventos globales. Eso también fue cierto durante la guerra entre Rusia y Ucrania, donde se vio ese aumento. Es una de las... Miren, no nos beneficiamos de los estrechos tanto como otros países. No sé si han visto cómo están los precios de la gasolina en otras partes del mundo que están sufriendo de verdad. Así que somos muy afortunados de que Estados Unidos creo que ahora mismo sea el mayor exportador neto de petróleo y gas natural del mundo. Como resultado, no por esta guerra, sino porque tenemos esta capacidad. Así que hemos estado protegidos hasta cierto punto. Obviamente seguimos siendo vulnerables hasta cierto punto a los precios globales, pero al final estamos más protegidos que otros países. Aunque eso no sea una buena noticia para los estadounidenses que pagan más en la gasolinera, no hay duda de ello. Y ciertamente es una de las circunstancias de ello. Hay gente que predecía que sería mucho más alto a estas alturas, pero no lo damos por sentado. Baste decir que esto es, piénsenlo de esta manera. Todo el mundo tiene que pensarlo de esta manera. Si Irán tuviera un arma nuclear y decidiera cerrar los estrechos y hacer que nuestros precios de gasolina fueran de $9 u $8 por galón, no podríamos hacer nada al respecto, porque tienen un arma nuclear. Un Irán con armas nucleares podría hacer lo que se le diera la gana con los estrechos y no habría nada que nadie pudiera hacer al respecto. Y esa es una de las muchas razones, aparte de la pérdida masiva de vidas en un ataque nuclear, por la que Irán nunca puede tener un arma nuclear. Quiero decir, este es un ejemplo de que si tuvieran un arma nuclear, cerrarían los estrechos y le dirían al mundo, ¿qué van a hacer al respecto? Tenemos un arma nuclear, podemos atacarlos con ella. Ese es el mundo que ninguno de nosotros quiere dejar atrás. No sucederá bajo el mandato de este presidente, pero algún futuro presidente y en el futuro los estadounidenses tendrán que lidiar con esto. Así que solo un ejemplo más de por qué nunca se puede permitir que estos tipos tengan un arma nuclear. Ahí mismo, la de negro. Usted la de negro. Sí, señora. Gracias, señor secretario. ¿Dónde está? No, ahí mismo. ¿Yo? Creo que ambas visten de negro. Gracias, ella está más cerca. No, usted no viste de negro, viste de azul. Soy daltónico, pero distingo el azul del negro. Ahí mismo. Sí, señora. No, usted. A la primera que llamé. Gracias, señor secretario. Gracias. Esto es un caos, chicos. Adelante. Bienvenido a la Casa Blanca. Usted ha sido durante mucho tiempo una voz líder en derechos humanos en China, incluyendo la persecución religiosa y la sustracción forzada de órganos. Así que el presidente Trump se prepara para reunirse con Xi Jinping la próxima semana. ¿Espera que las preocupaciones sobre derechos humanos estén sobre la mesa? Bueno, siempre planteamos esos temas y siguen siendo vigentes. Y creo que hemos demostrado que en algunos casos es más eficaz plantearlos en el entorno adecuado, pero siempre planteamos esos temas. Son importantes para nosotros, junto con otros, por supuesto, pero esos temas siguen siendo prominentes en nuestra visión y en nuestra conversación sobre estas cosas.
y seguiremos planteándolos en los foros adecuados. Muy bien. Vayamos al frente. Estos chicos se van a enojar. Adelante. Lo siento. Gracias, Dick Miller de Associated Press. Mencionó antes que algunos países han indicado privada y públicamente su voluntad de ayudar con el Proyecto Libertad. ¿Puede decir cuántos se han puesto en contacto con Estados Unidos con sus ofertas de ayuda y qué tipo de capacidades? Bueno, quiero decir gracias por su pregunta. Es una buena pregunta. Digo, varios países han dicho que tenemos que hacer algo al respecto y solucionarlo. ¿Docenas, cifras de un solo dígito o más de 100? No lo sé, no le pongo un número. Solo le diría que esto es lo que diría al respecto. El problema son las capacidades, ¿de acuerdo? A muchos países les encantaría hacer algo al respecto. No tienen armada. Cierto. ¿Verdad? O no pueden llegar a tiempo. Otros, ya sabe, son menos, ya sabe. Algunos que lamentablemente sí tienen armada dicen, oh, participaremos, pero después de que termine. Bueno, después de que termine es como, ya sabe, eso tiene sentido. Así que, ya sabe, nos gustaría tenerlo. Ahora, puede haber cierta utilidad en una misión posterior al, ya sabe, cierre. No le resto importancia a eso. Pero creo que ese ha sido el desafío. Pero hay otras formas en las que pueden ayudar, formas únicas en las que pueden ayudar. Y no quiero entrar en quiénes son estos países por razones obvias, ya sabe, porque ellos están preparados para ayudarnos de ciertas maneras, pero tal vez no quieran que eso se divulgue públicamente. Por ninguna otra razón que el impacto en su política exterior podría tener algunas ramificaciones internas. Pero en última instancia, no quiero engañarlos. La responsabilidad principal de este proyecto Libertad recae en Estados Unidos porque somos el único país que puede proyectar poder en esa parte del mundo de la forma en que lo estamos haciendo ahora. Somos los únicos que podemos hacerlo y vamos a hacerlo como un favor al mundo. Entiendan esto es un favor al mundo porque son sus barcos los que están varados, son sus suministros de combustible los que están varados. Por cierto, es su ayuda humanitaria. Hay ayuda humanitaria destinada a diferentes países del mundo que está varada en el Golfo Pérsico ahora mismo. Es el fertilizante que necesitan para sus alimentos y cultivos el que está varado en el Pérsico, no nuestro fertilizante, su fertilizante. Así que queremos ser útiles y por eso el presidente dio un paso adelante porque somos los únicos que podemos. Francamente, somos los únicos que podemos. Señor secretario. Señor secretario, sobre el alza de precios del petróleo y gas, el presidente dijo que es un pequeño precio por eliminar un arma nuclear, pero tras 10 semanas estamos más cerca de eliminar el nuclear de Irán. Sí, pero miren, esta es la forma de pensar sobre Irán. Y esto es lo que describía al principio de todo esto. ¿Cuál era el plan de Irán? Tienen que entender cuál era su plan. Su plan era construir este escudo convencional donde tendrían tantos miles de misiles, drones y cohetes que no podrían ser atacados. Y tras ese escudo convencional que intentaban construir, se desatarían y harían lo que quisieran con su programa nuclear. Ya no cuentan con ese escudo convencional. Se lo dijimos desde el principio y hemos sido muy coherentes con este mensaje. La operación que ha concluido iba a destruir su armada. Ya no les queda armada. No la tienen. No es una armada. Tienen botes pequeños y Boston Whalers, pero ya no tienen una armada. No tienen fuerza aérea. Los desafío. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron u oyeron de un jet iraní volando en algún lugar? No tienen fuerza aérea. Su capacidad de lanzamiento de misiles se ha degradado sustancialmente y su base industrial de defensa ha sido gravemente dañada. Así que su capacidad para construir un escudo tras el cual ocultar su programa nuclear fue aniquilada. Ese es un logro muy sustancial y ese fue el propósito de esta operación desde el primer día. ¿Confiscar material nuclear ayuda a acabar la guerra? Bueno, ese es uno de los temas que deben discutirse. No sé sobre... creo que lo está vinculando. La operación ha terminado. Furia épica es, como el presidente notificó al Congreso, hemos terminado con esa etapa. Bien, ahora estamos en este proyecto Libertad. En cuanto a una negociación, creo que el presidente ha sido claro en que parte del proceso de negociación debe ser no solo el enriquecimiento, sino qué sucede con este material enterrado en algún lugar profundo al que aún tienen acceso si alguna vez quisieran desenterrarlo. Eso debe abordarse y se está abordando en la negociación. No voy a profundizar en los progresos realizados en ese tema porque no quiero poner en peligro las negociaciones, pero baste decir que el presidente y todo este equipo son conscientes de la centralidad de esa cuestión. Eso tendrá que abordarse de una forma u otra. Ahí mismo. Sí. Gracias. Secretario, tengo otra pregunta de 2 partes para usted. Primero, ¿está participando en esas negociaciones que acaba de detallar? Y luego, en segundo lugar, el presidente Trump ha dejado claro que Estados Unidos no depende del estrecho de Hormuz. Entonces, ¿por qué deberían los estadounidenses preocuparse por el proyecto Libertad y el paso de estos buques cisterna? Creo que el segundo punto es el que quiero abordar primero. ¿Por qué deberían preocuparse los estadounidenses y por qué nos importa? Porque, al final, estas cosas afectan la economía mundial, lo que también impacta nuestra economía a largo plazo.
Esa es la número 1. Número 2, porque si vivimos en un mundo donde se permite que un estado paria como el régimen iraní reclame como nueva normalidad el control de nuestra ruta de navegación internacional, pronto se verá eso en varias rutas de navegación en el mundo. Puedo identificarles 6 o 7 rutas de navegación vitales en todo el mundo que algunos países pueden decidir. Adivinen qué, si Irán pudo hacerlo, nosotros también lo haremos. Ahora vamos a empezar a cobrar peajes y esto se acercará cada vez más a nosotros. Eso es inaceptable. No podemos vivir en un mundo. Se ha invertido mucho tiempo y energía en la idea de que las aguas internacionales son libres para el libre flujo de mercancías. Lo que fabricamos en este país y exportamos tiene que pasar por rutas de navegación internacionales. Y para nosotros vivir en un mundo donde un país puede decidir, ahora somos dueños de la ruta de navegación internacional y tienen que pagarnos si quieren usarla, esa es una normalidad que nunca podremos aceptar. Eso es lo que los iraníes intentan que hagamos. Por eso hacemos 2 cosas. No hemos hablado mucho de la segunda, ir a la ONU. A todos les gusta la ONU, ¿no? Intentamos ir a la ONU y decimos, bien, países del mundo condenen esto. Digan que está mal que pongan minas allí. Está mal que disparen a buques comerciales. Amigos, de eso hablamos aquí. Estos tipos bombardean buques comerciales. No bombardean buques navales. Bombardean petroleros comerciales. Es simplemente indignante. Eso debe parar y debe terminar. Y si no, el mundo debería aislar a Irán diplomática y económicamente también. Pero si vivimos en un mundo donde las rutas marítimas globales pueden ser tomadas por países, eso afectará directamente a los estadounidenses a corto y largo plazo. Y no podemos permitir que empiece porque Irán lo haga. Y somos los únicos que podemos hacer algo al respecto. Muy bien, ahí mismo de verde. Adelante. Sí. Sobre Venezuela. Señor secretario, ¿piensa el presidente presionar a Pekín sobre su política hacia Taiwán cuando visite China la próxima semana? Seguro que Taiwán será un tema de conversación. Siempre lo es. Como saben, entendemos que los chinos entienden nuestra posición sobre ese tema. Entendemos la suya. Y creo que ambas partes, de nuevo, sin, ya saben, adelantarme a lo que pasará en las charlas, pero creo que ambos países entienden que a ninguno nos interesa que ocurra nada desestabilizador en esa parte del mundo. No necesitamos que ocurran eventos desestabilizadores con respecto a Taiwán o en cualquier lugar del Indo-Pacífico. Y creo que ambos, eso es para el beneficio mutuo tanto de los Estados Unidos como de los chinos. Secretario, tengo una pregunta sobre Brasil. Secretario, hola, Cara Castronuova del Indel TV. Gracias por aceptar mi pregunta hoy. ¿Cómo interpreta el Departamento de Estado? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen todos? ¿Qué pasó? ¿Están siendo malos? Oh, lo siento. ¿Están siendo malos con usted? No están siendo malos. Vale. No creo que lo sean. Espero que no. Soy Cara del Indel TV y quiero hacerle una pregunta hoy. Gracias. Muy bien. ¿Cómo interpreta el Departamento de Estado las declaraciones recientes del presidente? Cuando dijo, cito, que el pueblo iraní necesita armas y cree que están consiguiendo algunas. ¿Qué quiso decir? ¿Estos comentarios se relacionan con alguna acción actual o potencial de Estados Unidos, como suministrar esas armas? Bueno, creo que vuelve a la pregunta que me hicieron hace un momento. Creo que el presidente piensa que es desgarrador que el pueblo iraní sea abusado por este régimen de esa manera. Al final, quiero decir, este régimen no es, amigos. Sé que he dicho esto. Creo que lo dije en mi audiencia ante el Senado cuando fui confirmado. No conozco ningún país en el mundo donde haya una diferencia mayor entre la gente y quienes dirigen el país. Bien, este país está dirigido por clérigos chiíes radicales. Y eso no es lo que son Irán y el pueblo iraní. Ahora pueden ser chiíes, pero no son radicales ni clérigos y solo quieren una vida normal y una vida corriente. Y en muchos sentidos, un país muy cosmopolita con una historia increíble y un legado increíble y cosas así. Así que hay una gran división entre el pueblo de Irán, con quien simpatizamos, y con quien el presidente simpatiza, porque ellos son los que sufren. Miren, el mundo es una víctima de Irán, ¿de acuerdo? El mundo es una víctima de Irán porque son terroristas, por lo que están haciendo ahora en los estrechos. Pero el pueblo de Irán es víctima diaria del régimen y el presidente siente una profunda simpatía por lo que están pasando. Y creo que solo expresa esa simpatía y frustración porque no pueden hacer más para librarse de este régimen que aplastó al país y lo aisló del mundo, un país que no debería estar aislado porque su gente es fenomenal. Muy bien. Ojalá tuviera un dado. Adelante. No. Ahí mismo, porque voy a Italia. Él es italiano, lo conozco, solía cubrir el Capitolio. Eres italiano, ¿verdad? Por muchos años. Por muchos años. Bien. Daniela Compatangelo, gracias, señor secretario. Señor, 2 preguntas cortas para usted. Oh, el hombre, 2 preguntas.
Primero, al dirigirse al Vaticano e Italia, ¿cómo ve el papel global del Papa ante el cambio geopolítico actual? ¿Y cuáles son sus objetivos en Italia? ¿Está este viaje ligado a comentarios recientes del presidente sugiriendo que Italia no ha apoyado lo esperado? Y la segunda es sobre Hezbollah y el Líbano. En una entrevista reciente en Fox News, usted planteó cierta preocupación sobre un escrutinio más fuerte en las Fuerzas Armadas libanesas. ¿Qué opina? ¿Podría profundizar un poco? Ya respondí la primera sobre el Vaticano. Mire, el Papa es obviamente el vicario de Cristo, es católico romano, pero también es el jefe de un Estado-nación. Organización que tiene presencia en más de 100 y tantos países en todo el mundo. Y colaboramos mucho con el Vaticano porque están presentes en muchos lugares diferentes. Ya les he expuesto 2 ejemplos. Trabajamos con la Iglesia Católica en la distribución de ayuda humanitaria en Cuba. Compartimos con la Iglesia Católica la preocupación por la destrucción de la libertad religiosa, la persecución de minorías cristianas y también, ya sabe, los desafíos que enfrentan los cristianos en África, donde el Papa estuvo hace poco. Así que tenemos mucho de qué hablar con ellos y me relaciono bastante con ellos en ese frente. Así que el viaje no está ligado a nada más que al hecho de que sería normal que nos relacionáramos con ellos. Y otros secretarios de Estado lo han hecho en el pasado. Sobre el segundo punto del Líbano también es una pregunta que se hizo antes. Y sobre Italia también. ¿Qué parte de Italia? Sobre la expectativa de que el presidente... Oh, no, mire, los italianos han estado involucrados allí por un tiempo entrenando a la policía y a sus fuerzas. Así que nos encantaría escuchar su opinión al respecto. Y en cierto modo, mire, agradecemos la ayuda de todos eventualmente. Lo que tiene que pasar en el Líbano, lo que todos quieren ver es que haya un gobierno libanés con la capacidad de ir tras Hezbollah y desmantelarlo. No debería haber un Hezbollah y un gobierno. Debería haber un gobierno y todos deberían someterse a él. Y si hacemos eso, habrá paz entre Israel y el Líbano. Pero tenemos que fortalecer la capacidad de los libaneses para hacerlo. Y creo que Italia podría ser de ayuda en ese sentido. Muy bien, ¿ya le di la palabra? ¿Ya hizo una pregunta, la de verde? Gracias, señor secretario. ¿Ya le di la palabra? No, pues... Bien, de acuerdo. Adelante. Mencionó la resolución de las Naciones Unidas que anunció hoy. ¿Puede decirnos cuál es el objetivo de esa resolución? Y hubo una similar el mes pasado que fue vetada por China y Rusia. Usted habló con el ministro de Exteriores ruso. ¿Tiene la seguridad de que Rusia estará de acuerdo con esto ahora? Bueno, no lo sabemos. No, sí, mire, nadie querría ver esto vetado de nuevo. Y hemos hecho algunos ligeros ajustes en el lenguaje. No sé si evitará un veto o no, pero el lenguaje no es muy complicado. Y creo que es una prueba real para las Naciones Unidas, ¿verdad? Como una función, como algo que funciona para que puede resolver problemas globales. ¿Cuál es el propósito de la ONU? Se suponía que la ONU fuera un lugar donde resolver pacíficamente conflictos globales. Ahora mismo hay un país que está tomando posesión de una vía navegable internacional de forma ilícita, criminal e ilegal, volando buques comerciales y poniendo minas en el agua. No sé si la gente aprecia lo indignante que es esto, lo inaceptable que es que cualquier país dispare e intente hundir buques comerciales o ponga minas en el agua. Ambas cosas son ilegales, así que vamos a llevarlo a la ONU y vamos a darle otra oportunidad de ser un foro en el que ni siquiera pedimos a la gente que envíe tropas a la región y ayude a volar los barcos iraníes. Todo lo que les pedimos es que lo condenen, que exijan a Irán que deje de volar barcos, que retire esas minas y que permita el paso de la ayuda humanitaria, porque hay ayuda humanitaria atrapada. Eso es todo. Esta es una petición muy modesta. Y si me dicen que la comunidad internacional y cientos de países no pueden unirse tras eso, entonces no sé cuál es la utilidad del sistema de la ONU si ni siquiera puede resolver algo tan sencillo como eso. Y creo que tanto a los chinos como a los rusos les diría y les he dicho que les conviene que se apruebe esa resolución y que se presione a Irán porque les interesa que no se cierren las vías navegables internacionales, incluido el estrecho de Hormuz, y se cause un caos económico a docenas y docenas de países en todo el mundo. Bien. Fila de atrás, corbata amarilla. Fila de atrás, corbata amarilla. Sí. CBN News, usted ha tenido una fe profunda en Dios y en la patria. Al final del día, con todo en lo que ha estado involucrado... Pregunta, continúa. Ha estado muy ocupado. Adelante, lo siento. Como todos sabemos, tengo que preguntarle cuál es su esperanza para Estados Unidos en un momento como este. ¿Mi esperanza para Estados Unidos? ¿Y cómo lidia usted personalmente con eso?
Sí, mire, mi esperanza para Estados Unidos es la de siempre. Creo que es la esperanza que todos compartimos. Queremos que siga siendo un lugar donde cualquiera pueda lograr cualquier cosa, donde no te limiten las circunstancias de tu nacimiento, el color de tu piel o tu etnia, sino que sea un lugar donde puedas superar desafíos y alcanzar tu potencial. Creo que ese debería ser el objetivo de todos los países del mundo, francamente. Pero creo que en Estados Unidos no somos perfectos. Nuestra historia no es de perfección, pero sigue siendo mejor que la historia de cualquier otro. Y la nuestra es una historia de mejora perpetua. Cada generación ha dejado a la siguiente generación de estadounidenses más libre, más próspera y más segura. Y ese es también nuestro objetivo. Pero es un país único y excepcional. Y al acercarnos a este 250 aniversario, creo que tenemos mucho que aprender y de qué estar orgullosos en nuestra historia. Es una historia de mejora perpetua y continua, donde cada generación ha hecho su parte para acercarnos al cumplimiento de la visión que los fundadores de este país tuvieron en su fundación. Así que gracias. Muy bien, tengo tiempo para 2 preguntas más. Muy bien, allí mismo de Rosa. No, usted allí mismo. No, esa señora. No, la que está a su lado de Rosa. No. La de Rosa. Lo siento, pero la señalé a ella. Necesito conseguir un puntero láser. Usted no, la de la chaqueta rosa. La señora de allí. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tengo una pregunta sobre las relaciones entre Irán y China. Bien. ¿Cuál es su reacción a la visita del ministro de Exteriores iraní a China? Además, Pekín instruyó a sus empresas a ignorar las sanciones de Estados Unidos. ¿Podría abordar eso también? Bueno, le remitiré al Tesoro en ese frente. Hay opciones que tenemos. Si ignoran nuestras sanciones, enfrentarán sanciones secundarias. Y no tengo un anuncio para ustedes hoy sobre eso, pero no hacemos estas cosas, ya saben, con fines simbólicos. Sobre el primer punto de la visita, está bien. Espero que los chinos le digan lo que hay que decirle. Y eso es que lo que están haciendo en el estrecho está causando su aislamiento global. Ustedes son los malos en esto. Ustedes no deberían estar volando barcos. No deberían estar colocando minas. No deberían intentar tener de rehén a la economía global. Espero que los chinos, ya sea en privado, pero espero que sea directo, que ese sea el mensaje que les entreguen. Como señalé hoy temprano, China es una economía impulsada por las exportaciones. No estoy aquí para hablar en nombre de lo que más le conviene a China, pero es obvio. China es una economía impulsada por las exportaciones. Eso significa que dependen de que otros países les compren. Bueno, no puedes comprarles si no puedes enviarlo allí, y no puedes comprarles si tu economía está siendo destruida por lo que hace Irán. Así que es por Irán, es por el interés de China que Irán deje de cerrar el estrecho. También está perjudicando a China. El caballero de la corbata roja de allí. Señor secretario, por favor, señor secretario, le ruego que me escuche. Señor secretario, sí, lo siento. ¿Cómo se llama? Liz Landers de PBS NewsHour. Bien. Otra pregunta sobre la relación entre China e Irán. Dijo al principio de sus comentarios, al inicio, que cada situación financiera será blanco de ataques. ¿Incluye eso a los bancos chinos? ¿Sancionaría el presidente a los bancos chinos? Vamos a hacer cumplir nuestras sanciones. No tengo un anuncio para ustedes, eso vendrá del Tesoro, pero ya hay sanciones vigentes. Y las sanciones no sirven si no se hace algo al respecto. Así que creo que eso ha quedado claro. Creo que ya saben, el Tesoro hará un seguimiento con cualquier anuncio específico. Baste decir que nos tomamos en serio nuestras sanciones. Se debe imponer un costo a Irán por lo que están haciendo. De lo contrario, si se salen con la suya, amigos, si logran hacer esto sin pagar un precio y retroceder, verán múltiples lugares en el mundo donde otros países se verán tentados a hacer lo mismo. Esto es inaceptable. Nuevamente quiero reiterar el punto. Seguimos discutiendo de un lado a otro sobre la guerra y los disparos y esto y aquello y lo otro. Estos tipos han disparado, han cerrado una vía fluvial internacional. El estrecho de Hormuz no pertenece a Irán. No tienen derecho a cerrarlo y volar barcos y colocar minas. Y eso es lo que han hecho. Eso debe ser abordado. De lo contrario, y no puede normalizarse. Bajo ninguna circunstancia podemos vivir en un mundo donde aceptemos, bien, esto es normal, tienes que coordinar con Irán. Tienes que pagarles un peaje para pasar por el estrecho de Hormuz. No solo es eso inaceptable en el estrecho. Están creando un precedente que podría repetirse en muchos lugares del mundo. Todos deberían unirse a esta condena y a hacer algo al respecto. No deberíamos ser solo nosotros. Esperamos conseguir países. Vamos a darles la oportunidad de hacer algo al respecto en las Naciones Unidas. Muy bien, y mi última pregunta. Señor secretario. Muy bien, esa dama de allí de blanco. Bien, siguiente. Gracias, señor secretario. Venezuela. Aquí al lado, señor secretario. Señor secretario, por aquí. Gracias.
Perdón, adelante, haré 2 más y luego me voy. Al final del día. Sí, adelante. Irán ha demostrado que... Sofía, de político. Irán ha demostrado que ha sido capaz de soportar mucha presión. Y ayer el presidente Trump dijo que podrían quedarse sin almacenamiento de petróleo en 2 semanas. ¿Cree que eso será lo que los lleve a la mesa para renunciar a sus ambiciones nucleares? Y si no, ¿qué será eso? Bueno, miren, están sufriendo un daño devastador en su economía. Tiene razón, pero no es que sean capaces de soportar la presión. Es que no les importa que su gente esté sufriendo. Se entiende, ¿verdad? Hay una diferencia entre podemos soportar la presión y que en realidad no nos importa. Creo que hay personas en su sistema a las que les importa más que a otras. Algunos de los cargos electos y personas que ven en televisión con traje, a esos les importa. Porque saben que al final tienen que vivir en la realidad. Luego está el clero, los clérigos y los de la Guardia Revolucionaria, que probablemente son más inmunes a eso y les importa menos. Les interesa más la supervivencia del régimen a toda costa. Pero en última instancia, los puntos de presión son los que son. Están más divididos ahora de lo que estaban antes, porque la administración ha dicho que el régimen iraní está dividido, lo que lo hace muy difícil. Ha sido difícil negociar con ellos diplomáticamente porque se hace una oferta. Luego tardan 5 o 6 días en recibir respuesta porque hay que pasarla por el sistema. Tienen que encontrar al líder supremo donde esté y conseguir que él dé el visto bueno. Y ese es su sistema. Su sistema siempre ha tenido múltiples niveles de esta manera. Obviamente, se ha vuelto más complejo debido al daño que sufrieron durante la guerra. Pero miren, baste decir que Irán tiene que pagar un precio. No van a cambiar su posición por la bondad de su corazón. Tiene que haber un punto de presión sobre ellos. Eso les hace darse cuenta de que no pueden seguir cerrando los estrechos o se enfrentan a consecuencias económicas aplastantes, pero también, ya saben, al aislamiento diplomático global, al que han demostrado ser susceptibles en el pasado. Pero tiene razón, tienen un alto umbral de dolor, pero no tienen un umbral de dolor ilimitado. Nadie lo tiene. Muy bien, esta tiene que ser la última pregunta. Adelante. Gracias, señor secretario. Mucha gente quiere saber cuál es su nombre de DJ. ¿Mi nombre de DJ? Su nombre de DJ. No están listos para mi nombre de DJ. Señor secretario, sobre la guerra. Si los combates se reanudaran, porque usted ha dicho que la operación Furia Épica ha terminado, el presidente también dijo que los Estados Unidos los borraría de la faz de la tierra si intentaran atacar barcos estadounidenses. Entonces, si los combates se reanudan, está diciendo que se reanudarían bajo el Proyecto Libertad. Y pregunto en lo que respecta a la Ley de Poderes de Guerra. Sí, miren, la operación Furia Épica ha concluido. Logramos los objetivos de esa operación. Ya saben, no estamos deseando que ocurra una situación adicional. Preferiríamos el camino de la paz. Lo que el presidente preferiría es un acuerdo. Preferiría sentarse, elaborar un memorando de entendimiento para futuras negociaciones que aborde todos los temas clave y una apertura total de los estrechos para que el mundo vuelva a la normalidad. También preferiría que eso se negociara por la vía en la que Steve y Jared han trabajado y que todos hemos apoyado. Esa es la vía que él prefiere, pero hasta ahora Irán no la ha elegido. Y el resultado ha sido que Estados Unidos tiene que actuar ante el hecho de que somos la única nación capaz de hacer algo para abrir un carril en el estrecho de Hormuz, para transportar productos y rescatar a las personas atrapadas allí. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo que esto depare en el futuro es especulativo. No voy a especular sobre lo que se requeriría o lo que pasaría. Pero miren, el mensaje para Irán es que se enfrentan a una destrucción catastrófica de su economía, una destrucción generacional de su economía, una destrucción generacional de la riqueza de su país impuesta por ellos mismos debido a sus acciones. Deberían recapacitar antes de arruinarse por completo siguiendo el camino por el que van. ¿Cree la Casa Blanca entonces que estas próximas votaciones en el Congreso son irrelevantes? Miren, me encanta hablar de este tema. ¿Se refieren a la Ley de Poderes de Guerra? Sí. Bien, me encanta. Esperaba que alguien preguntara. Muy bien, esperen. No me dejan contestar. Tengo que responder a la pregunta. Bien, y me encanta. Les diré por qué me encanta. Porque incluso siendo senador dije algo. La Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional, 100%. Ahora bien, esta no es solo mi postura, ni la del actual presidente de los Estados Unidos. Esta es la postura de cada presidente que ha ocupado este cargo desde el día en que se aprobó esa ley. Es completamente inconstitucional. Ahora, la cumplimos en cuanto a las notificaciones porque queremos mantener buenas relaciones con el Congreso, ¿verdad? Y así lo hacemos. Pero incluso como senador diría que la Ley de Poderes de Guerra es 100% inconstitucional. Y miren, sé que algunos de ustedes dirán lo que quieran, pero esta no es solo la postura de este presidente.
Esa ha sido la postura de cada una de las administraciones presidenciales desde que se aprobó la ley, por ser una infracción a los poderes constitucionales del presidente. No reconocemos la ley como constitucional. No obstante, cumplimos con partes de ella para mantener, ya saben, buenas relaciones con el Congreso. Y queremos que participen y queremos que estén informados. He ido al Capitolio, no sé, unas 4 veces este año, para todos los senadores, miembros de la Cámara, el Comité de Inteligencia y el Grupo de los 8. Queremos que se involucren en esto. Pero quiero ser claro sobre el punto de la ley de poderes de guerra. Es inconstitucional y cada presidente y cada administración ha adoptado esa postura. Muy bien, les he dedicado 50 minutos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.